Cuando la noche del mundo extiende sus tinieblas, Poética Frecuencia. Energía omnicreadora desde la educación, que es canto, poema y vida. La educación que va en el camino que el Maestro Supremo, el amor, lo eternamente real, enseña, es sabiduría. Sabiduría que es amor para dar, amor en libertad. En la libertad no del yo, el ego, la subjetividad elevada, sino de la libertad que arraiga en la piel más íntima e indesarraigable del ser humano, la bondad original, la bondad de la paz. La educación es sabiduría y libertad creadoras, poéticas. Educación, sabiduría y libertad que son cultivo y que como las plantas florecen, fructifican, brillan como las estrellas. Educación, sabiduría y libertad, amor que es canto, danza de vida. Buenas noches, hoy vuelvo para proseguir nuestra ruta que nos lleva desde la educación del amor y la gracia de la paz del corazón hacia el reencuentro de trazos previos que llevaron al decir del libro Paz, Gracia y Educación. Hoy aquí les compartiré un fragmento de Educación, Sabiduría y Libertad, libro que el cielo me permitió escribir allá por el 2010. Gracias de antemano por la bondad de su atención. Sonora Poesía Educativa. La cadencia musical de las letras poéticas. Educación, sabiduría y libertad. La educación es un perenne ir de camino, un permanente aprender a vivir. Es el camino que lleva al encuentro con la verdad, con la vida, y entonces al encuentro con el amor, cual modo esencial de ser, al encuentro de lo eternamente real, del amor primordial, amor que es alegría vital, del amor que da, que es don, amor que es en efecto poema, vida, gracia celestial, amor de sonoridad musical, de tonalidad apacible, alegre, serenamente cordial, amor que es verdad y que como tal acaece en cada movimiento vital, acontecer, acaecer, que es belleza, belleza libre, belleza que da sin restricción, sin condición, belleza que es a la par bondad. Este amor es el fondo de la sabiduría, es la fuente de la donación incondicional. La educación que es camino es el camino de la sabiduría, sabiduría que es amor para dar, que es amor en libertad. Sabiduría, amor que dan sin esperar, sabiduría y amor que son cultivo y que como las plantas florecen, fructifican,
brillan como las estrellas. Sabiduría, amor que es canto, danza de vida. Sabiduría y amor que son gracia, alegría vital. Sabiduría y amor que traen consigo el don del agradecimiento, que agradecen en principio la posibilidad de agradecer la maravilla de ser, el gozo de respirar la belleza del mundo, sabiduría poético-amorosa. En suma, la educación que es camino, búsqueda perenne, deja en efecto respirar la belleza del mundo. Solo la instrucción, la escolarización, que es total reducción y violencia, constriñe el horizonte. Desde esta el mundo se ve crudamente cual mundo transido tan solo de desamor, ambición de poder, dolor, tristeza y muerte. Empero este mundo y la tierra de la cual emerge son más que expresión mortal, son manifestación de vida, porque en él, en la tierra, también se ha sembrado el amor, la sabiduría y amor que no llaman la atención por el estruendo, porque son serenidad, porque son las notas características de la libertad para dar. La educación, que es un perenne ir de camino, un permanente aprender a vivir, es sabiduría y su fuente inagotable es el amor en libertad, cuyo fondo es la bondad original, la bondad de la paz. Esta educación es saber, constituye saber que no se da por lo ya sabido o aprendido. Es saber que siempre punto de partida, nunca de llegada. Es saber en movimiento, es dinamismo vital, por ende es riesgo, aventura, fiesta del pensar. Es un saber con nobleza de ánimo, un saber que es bondad. Y la bondad es la raíz que sustenta el crecimiento de la flor. Esa hermosa flor es la sabiduría, belleza sin par. Ahora, cabe preguntar, ¿esa hermosura es susceptible de cultivo? La educación, que es en efecto tal, es cuidado, cultivo que deja florecer, fructificar del modo más pleno. El poeta Johann Peter Hebel decía: somos plantas, nos guste o no admitirlo, que deben salir con las raíces de la tierra para poder florecer en el éter y dar fruto. Ahora que salir con las raíces de la tierra no apunta a la pérdida de suelo, de desarraigo o al desencuentro del homo humanus consigo mismo y con el otro, sino al encuentro con ella, el retorno a la tierra, cual ascenso a la naturaleza, a la naturalidad elevada, celeste. Además, para que el ser humano y su obra florezcan verdaderamente alegres y saludables, han de poderse elevar desde la profundidad de la tierra al éter, esto es, al aire libre del cielo alto, a la abierta región del espíritu. Esta posibilidad adviene cuando el ser humano es tal, cuando la libertad se libera en él, cuando él libera para sí el tiempo, cuando puede ocuparse de sí, cuando queda vacante para sí, que no es sin más ensimismamiento, sino entrega a sí y a los demás para cuidarse, para cultivarse. Y tal cultivo es educación, es cultura, que en su significado más originario quiere decir moverse alrededor de la tierra, lo cual significa cuidarla, labrarla, habitarla.
La alegoría que se transpone en el tropocultura se extiende a amar, a proteger la tierra, apunta a la posibilidad de honrarla y rendirle culto. El giro del ser humano hacia sí, el retorno a la tierra cual ascenso a lo natural, se da a partir de la desligazón de los condicionamientos que no dejan pensar, ser, vivir, sentir, crear, dar. La educación que es sabiduría abisma, desencadena de las situaciones que nos hacen no libres. La educación que es sabiduría subvierte las peticiones de principio de orden moral racional y de poderío epistémico. Peticiones, exigencias sutiles que han pretendido impactarla, atravesarla y desorientarla, o más aún, reducirla a simple instrucción o escolarización, llana enculturación. Efectivamente, el afán que se alude proviene de la razón y la epistemología imperiales. Su fuerza proviene de la civilización, del poder que representan. Se trata de la civilización occidental, la cual se funda, se forja en la adoración de un ídolo que no se oculta en la madera, la piedra o el bronce, sino en la idea. La razón es el ídolo ideal de la civilización occidental. Es el tótem alrededor del cual se funda un mito sostenido por la creencia en la inteligibilidad de la naturaleza y del antropos. Creencia avalada por la indetenible carrera de las ciencias de la naturaleza y de la sociedad, por la metafísica, por la epistemología. Es la creencia convertida en verdad, si no ya absoluta, si lógica, consistente o experimental, en verdad reducida a certeza conceptual o teórica, a cálculo sin más. Empero, la educación, cual trazo de sabiduría, no se deja abatir por el mito de la razón. Frente a esta educación, el ídolo se turba y se revela. Se descubre cuál invención que es. En efecto, la razón no es una categoría original ni natural. Es una invención. ¿Por qué? ¿Para qué? He ahí la cuestión. No. En principio, la razón no es connatural al Homo humanus. Y no lo es, aunque la exigencia contraria sea bien poderosa y arrolladora. Tanto que la razón, con todo y su carácter mistificado, vino a convertirse en la morada inasequible e inhabitable del hombre. El golpe de estado de la razón al espíritu humano tiene consecuencias completamente inesperadas, legibles, algunas de estas en las pretensiones epistémicas, en el afán de dominio de la naturaleza y de la historia. El mito de la razón se sostiene, decía antes, en la creencia en la inteligibilidad de la naturaleza y del Homo humanus. Creencia convertida en verdad, sustentada en el mito de la razón. La circularidad ilusorio racional es evidente. La razón es conocimiento y viceversa. Sutil mentis fabuloso. Frente a tan sutil mentis, la educación, que va siempre de camino, deja apreciar que la creencia epistemológica desde la cual se sostiene que conocer es posible, que la naturaleza es inteligible, es una aporía. No es posible conocer. No lo es, porque la naturaleza, el ser humano son indescifrables, incognoscibles, ininteligibles. De la naturaleza y del antropos no se puede dar cuenta, no se puede dar razón. El cosmos no responde al afán de cientificarlo, epistemologizarlo, matematizarlo. El cosmos no es orden paradójicamente.
es armonía incondicionada. La ciencia es la que proyecta sobre un refinado lenguaje de orden, de belleza conceptual, con tal de evitar el miedo irreprimible al caos y la nada. Otro asunto es el saber científico, cual trazo de sabiduría. Pero la ciencia cientifista tiende a lo conceptual, respondiendo a la razón occidental, a la seductora razón, en la cual se envuelve el miedo. Es del miedo del que se nutren las pretensiones de poder que dan consistencia a la naturaleza personal y social del Homo humanus. Es del miedo del que surge la necesidad humana no solo de orden del mundo material para tranquilizar la existencia, sino sobre todo del orden social para asegurar la convivencia. Esta necesidad sostiene a la pretensión epistemológica de justificar la universalidad del conocimiento, la cual a su vez remite a la necesidad de justificar la obligatoriedad del poder. La razón idólatra necesita del poder epistemológico, un poder que es solo pretensión, por lo cual se oculta en ella. El miedo encubierto en el afán de poder está detrás de la conversión del mundo en objeto de conocimiento o de investigación cognoscitiva. Miedo que no permite el encuentro con la naturaleza, con el otro, lo otro de sí. No es posible conocer. Del Homo humanus no se puede dar razón. La naturaleza es lo ininteligible, la tierra es impenetrable. Es la libertad libre de aprehensiones teórico-técnico-conceptuales. El conocimiento es ficción, igual que el conocer. Ya lo decía Friedrich Nietzsche. No es posible conocer, no es dable saber, pero el saber, cual trazo de sabiduría que no ya de epistemología, no es razón. El saber es un decir que abre camino al pensar. Es logos auténtico, inconfundible, irreductible a estricta razón. El logos es el espacio de encuentro de la obra, que es índice de un saber en movimiento, y de su artífice, el artesano del saber, incluido un científico, el artista de la palabra. Este decir nos permite subrayar que la educación, cual trazo de sabiduría, se halla en un plano distinto a la epistemología, igual que la sabiduría, que es ciencia en sentido amplio, en una dimensión diferente a la razón. Por ello, la educación, por sobre todo embate, es vida, es amor, es libertad liberada, libertad que en principio permite desligarse del rostro oscuro de la impropia tendencia a reducir la educación a instrucción, a adoctrinamiento manual o intelectual. Desligazón, en suma, de todo aquello que nos mantiene prisioneros y que en la experiencia y determinación de las cosas nos hace no libres. Desligazón en la cual resuena la llamada a ser libre para dar. Este es el reclamo, el clamor de lo que no pide ni exige, que de ser oído o atendido lleva a la inserción del ser más originario en el ser mismo. Esto es, al reconocimiento de la pertenencia del Homo humanus al ser, a la verdad, a la vida, al amor. Lleva de vuelta a la morada originaria, al espíritu de la tierra. En suma, la educación sabia, libre, trasciende la exigencia de un occidente necesitario, trasciende a la
occidentosis trasciende a la exigencia de la civilización ilustrada que hubo de requerir de una epistemología sólida, poderosa, que viniese a legitimar a la razón idólatra, razón totémica que a la vez la legitimaría. La educación, que es sabiduría y libertad poéticas, se dispone de frente al mito de la razón y de su aledaño político, el poder epistémico, y desvela su juego, el juego de la prepotencia y del predominio sobre la tierra, sobre la propia humanidad. La educación sabia, libre, reconoce que la razón y la epistemología no solo representan al poder del capital, no solo están a su servicio, sino que son el poder, un poderío forzado en toda su extensión. Llegamos a este punto precisamente para subrayar que este poder sin gracia ha pretendido por indistintas formas económico-políticas, científicas, reducidas, precisamente reducir la educación con el propósito de denegar la posibilidad de pensar, es decir, de ser y por ende de sentir, de vivir, de crear, de dar. Tal denegación se efectúa al implicar al antropos en la trama epistémica y así en la imposibilidad de forjar, de trazar un saber, un camino propio. En otros términos, en la imposibilidad de desligarse de los condicionamientos morales, racionales, políticos que yacen en esa trama. En suma, en la imposibilidad de ser libre y vivir en plenitud. Empero, tal tendencia avasalladora es susceptible de transmutar por la educación, que es sabiduría y libertad, una educación trazada para dejar pensar, sentir, vivir, crear y dar amor al mundo, a la humanidad y a la vida a raudales. La educación, que es poesía, es real sabiduría, sabiduría del sin muerte, del amor, lo eternamente real, la fuente de todo lo que es vida. Y la fuente de todo lo que es vida es la energía omnicreadora, la energía libremente poetizante, libremente creadora. Sabiduría, libertad y vida. Es la educación, que es camino, que va en el camino que el Maestro Supremo, el amor, enseña. El camino hacia el dulce encuentro de sí, de la propia divinidad y de su fuente, de la energía que emana también del interior.
Esto fue Poética Frecuencia. Poetas que transmutan los tiempos de penuria en creaciones educativas que cultivan una nueva tierra. Estamos en esta vida para contribuir con un verso. ¿Cuál será el tuyo?